Hola, hola amigas, ¿cómo están? El Señor las bendiga. Hoy vamos a estudiar el capítulo 13. Vamos a comenzar con este capítulo del Evangelio según Juan. Específicamente vamos a ver los versículos del 1 al 11 y voy a estar leyendo en esta ocasión la nueva versión internacional. El capítulo anterior vimos que María, el capítulo 12, vimos que María es cuando María derramó el perfume sobre los pies de Jesús, lo cual provocó un reclamo de Judas, el que después lo iba a traicionar. El día de hoy nos deleitaremos en las enseñanzas del amor de Dios y también en el significado del lavamiento de los pies de los discípulos de Jesús, es decir, cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Les invito a que abran sus Biblias en el capítulo 13 y vamos a leer entonces los primeros 11 versículos. Se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: «¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí?» «Ahora no entiendes lo que estoy haciendo», le respondió Jesús, «pero lo entenderás más tarde». «No», protestó Pedro, «jamás me lavarás los pies. Si no te los lavo, no tendrás parte conmigo». «Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». «El que ya se ha bañado no necesita lavarse más que los pies», le contestó Jesús, «pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos». Jesús sabía quién lo iba a traicionar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Vemos en el versículo 1 que se acercaba la fiesta de la Pascua, y Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre, y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. La mención de la Pascua nos alerta sobre el significado de la muerte de Cristo como el último Cordero Pascual. Juan el Bautista dijo que Jesús era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo leímos en Juan 1, versículos 29 y 36. Aquí vemos que la hora de su crucifixión era parte de su plan de salvación. Esta hora estaba ya definida. La hora en que él voluntariamente entregaría su vida había llegado. En Juan 7, 6 y 30, Jesús dijo: «Mi tiempo aún no ha llegado». En Juan 8, 20, cuando Jesús enseñaba en el templo, nadie le prendió porque todavía no había llegado su hora. Después de que María ungió los pies de Jesús y después de la entrada triunfal, Jesús dice a unos de sus discípulos que había llegado la hora de que el Hijo del Hombre fuera glorificado. El Hijo del Hombre regresaría con el Padre. La gran mayoría de nosotros somos propensos a querer adelantarnos a los tiempos de Dios. Yo soy muy impaciente y todo lo quiero para ayer. ¿Te identificas? Realmente necesito aprender a someterme a los tiempos de Dios. Sus tiempos son perfectos. Ahora, también leemos que habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús amó a sus discípulos hasta el punto de crucifixión. En la crucifixión vemos las profundidades del amor que Jesús tenía por ellos. Él fue el sacrificio perfecto por los pecados de sus elegidos. Él amó a su iglesia de tal manera que pagó el precio para expiar nuestras transgresiones y reconciliarnos con Dios. Cristo murió por un pueblo definido, una iglesia definida, un rebaño definido, una novia definida y elegida. John Piper
dice: nunca sabrás cuánto te ama Dios si sigues pensando en su amor por ti como solo un ejemplo de su amor por todo el mundo. Cuando Jesús recibió los clavos, las espinas, las lanzas a su costado, no estaba salvando a todos en el mundo, sino asegurando a los que había elegido de todo el mundo. No murió preguntándose si creerías, murió para que tú creyeras. Cierre de comillas. Y también Packer dice: Dios ama a todos de alguna manera y Dios ama a algunos de todas maneras. Cierre de comillas. Hay un sentido en el que el amor de Dios no es condicional. Este está arraigado en el carácter de Dios. Este es un amor misericordioso. La palabra nos dice que Él hace que salga el sol sobre malos y buenos y que llueva sobre justos e injustos. Esto lo vemos en Mateo 5:45. Su amor providencial se extiende a todos, no solo a los cristianos. Sin embargo, el amor de Dios por todos no significa que todos vayan a ser salvos, como lo vemos en Mateo 25:46. Dios no ignora el pecado porque Él es un Dios de justicia. Ignorar el amor misericordioso de Dios, rechazar a Cristo, negar al Salvador que nos compró, es someternos a la ira de Dios por la eternidad. Entonces la pregunta es: ¿Dios ama a todos? De alguna manera, Él muestra su bondad a cristianos y no cristianos. Dios tiene una relación única con los cristianos en el sentido de que solo los cristianos tienen el perdón basado en la gracia eterna de Dios. Carson, en su libro La difícil doctrina del amor de Dios, ofrece algunas advertencias sobre cómo abordar el amor de Dios, y cito algunas a continuación. Y dice: debemos evitar absolutizar una sola expresión del amor de Dios. Poner un énfasis exclusivo en el amor hacia los elegidos por Dios podría conducir a un frío hipercalvinismo. Si el amor providencial de Dios por su creación recibiera el único énfasis, el panteísmo o algo semejante resultaría. Otra de las advertencias que Carson hace es: debemos sopesar los clichés evangélicos desgastados en la balanza de las Escrituras. La enseñanza completa de las Escrituras sobre el amor de Dios nos advierte sobre aforismos como Dios ama a todos de la misma manera o Dios nos ama incondicionalmente. En muchos lugares, la Escritura describe el amor de Dios como condicionado por la obediencia, señala Carson. Ahora pasemos al versículo 2 y leemos que llegó la hora de la cena y que el diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. En Lucas 22 observamos que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, llamada la Pascua, y que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo dar muerte a Jesús, pero temían al pueblo. Fue entonces que Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que pertenecía a los 12, y este fue y discutió con los principales sacerdotes y con los oficiales sobre cómo entregarles a Jesús. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Él aceptó y buscaba una oportunidad para entregarle a Jesús sin hacer un escándalo. Vemos que sabemos el fin de lo que Dios pone en el corazón es bueno y para edificación, tal como lo hizo cuando el pueblo israelita regresó del exilio. Vemos en Esdras 7 que el Señor puso en el corazón del rey el propósito de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Dios mueve el corazón de Artajerjes para proveer para el templo. En una de las enseñanzas, Jesús dice que el ladrón, perdón por el tren que está pasando, pero en una de sus enseñanzas Jesús dice que el ladrón no ha venido más que a robar, matar y destruir, pero que Él ha venido para que tengamos vida y en abundancia.
Santiago nos dice que nadie, al ser tentado, diga que es tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, que cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Y esto último es lo que estaba pasando con Judas. Por su propio amor al dinero traicionaría a Jesús y lo vendería por 30 monedas. Judas fue a ver a los jefes de los sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me quieren dar? Y yo les entrego a Jesús. Ellos le ofrecieron 30 monedas de plata y desde entonces Judas estuvo buscando el momento más oportuno para entregarles a Jesús. Esto lo podemos leer en Mateo 26. La muerte de Cristo, como parte del plan divinamente ordenado para nuestra salvación, no absuelve de su culpa a los participantes que lo crucificaron. Jesús se dio voluntariamente conforme a la voluntad del Padre, como lo vemos en Gálatas 1:4, pero los hombres que lo mataron no buscaban cumplir los fines de Dios, estaban persiguiendo su propia voluntad. Esto también se aplica a Judas, a quien el diablo movió a traicionar a Jesús, como lo vemos en Juan 13:2. Judas no fue un actor pasivo obligado a entregar a Jesús a las autoridades, fue un conspirador en la muerte de nuestro Salvador. En los versículos 3 y 4 leemos que Jesús sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvería. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Esto implica que él estaba desde la eternidad pasada con Dios, antes de que el mundo mismo fuera creado, y vino al mundo con una misión. Él sabía que volvería a Dios para ser glorificado con él con la misma gloria que tenía con Dios desde la eternidad. En Juan 3:35, Juan el Bautista le dijo a sus discípulos que el Padre amaba al Hijo y que había puesto todo en sus manos. Y continúa diciendo que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Amigas, no hijo, no padre, no hay otro camino al Padre. Jesús es el único camino. En Juan 10:30, Jesús explícitamente dice: el Padre y yo somos uno, cierre de comillas. Solo tenemos que mirar la reacción de los judíos a su declaración para saber que estaba afirmando ser Dios. Intentaron apedrearlo por esta misma razón, y le dijeron: tú, un mero hombre, afirmas ser Dios. Los judíos entendieron exactamente lo que Jesús estaba reclamando: deidad. Cuando Jesús declaró: yo y el Padre somos uno, estaba diciendo que Él y el Padre son de una sola naturaleza y esencia. Juan 8:58 es otro ejemplo. Jesús declaró: ciertamente les aseguro que antes de que naciera Abraham, yo soy. Esta es una referencia a Éxodo 3:14, cuando Dios se reveló a sí mismo como el yo soy. Los judíos que escucharon esta declaración respondieron tomando piedras para matarlo. Sabemos que los judíos estaban ciegos y su corazón endurecido, no aceptaban las palabras de Jesús. Recordemos la introducción de este evangelio según Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cierre de comillas. De los versículos 6 al 10, cuando llegó a lavarle los pies a Simón Pedro, este último se negaba a que Jesús le lavara los pies, pero Jesús le contestó que si no lo lavaba no tendría parte con él. Pedro le contestó a Jesús que entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y a esto Jesús le dijo que el que se había bañado no necesitaba lavarse, excepto los pies, pues estaba todo limpio,
Y Jesús le dice a ellos que ellos estaban limpios, aunque no todos. Cuando la gente viajaba por los caminos de la antigua Palestina con sandalias, sus pies se ensuciaban y un sirviente lavaba los pies de los invitados antes de empezar a comer. La mayoría de los judíos veían esta tarea como degradante. Por lo general, el lavado de los pies lo hacían los sirvientes de menor estatus o con menos habilidades. Por esta razón, Pedro se opuso a la acción de Jesús. Pero Pedro finalmente aceptó la respuesta de Jesús de ser lavado, de que ser lavado por Jesús era necesario para ser su discípulo, y Pedro le dijo que entonces le lavara las manos y la cabeza también. Jesús no negó esta necesidad de un lavado completo, pero dijo que si uno ha sido lavado, uno está completamente limpio, excepto que solo es necesario lavar los pies periódicamente. Aquí lo que nuestro Señor está diciendo es que somos limpios en el momento de nuestra conversión. Él nos limpia del pecado de tal manera que disfrutamos de la salvación de forma permanente. Sin embargo, los cristianos seguimos pecando y necesitamos la limpieza de ese pecado. El pecado posterior a la conversión no nos excluye del reino, pero todavía tiene que ser tratado. Primera de Juan 1, del 8 al 10 nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Los pecados posteriores a la conversión no afectan a nuestra relación legal con Dios. Solo por la fe en Cristo estamos justificados y declarados justos permanentemente. Pero los pecados posteriores a la conversión pueden interrumpir nuestra comunión con Dios y con otras personas. Amigas, seamos rápidas para confesar y arrepentirnos. ¿Hay alguien aquí escuchando que no ha sido lavada? ¿Quién no cree en Jesús y lo que logró en la cruz no tendrá parte con Cristo? Todo aquel que ha sido limpiado por la sangre de Cristo participa del reino de Dios. La Biblia deja claro que todo ser humano nace en este mundo como pecador. Lo podemos ver en Romanos 3:23. La sangre de Cristo es la que lava nuestros pecados, 1 de Juan 1:7 y 1 de Pedro 1:19. Y Hebreos 9:13-14 dice: porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno Él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Cierre de comillas. Cuando a través de la fe aplicamos la sangre de Jesús a nuestras almas sucias, Dios nos declara limpios. Tito 2:14 y 3, versículo 5. Él nos lava de nuestros pecados y nos declara justos. Colosenses 2:14 y 2 Corintios 5:21. Dios elige olvidar nuestro pecado y alejarlo de Él. Salmo 103:12. Y todavía somos pecadores en la práctica, pero justos en posición. Amigas, damos gracias a Dios por ustedes y oramos que nos haga mujeres maduras en la fe, que traigamos gloria y honra a su nombre. Les amamos y hasta el próximo episodio. El Señor las bendiga.